Elena, por favor, quítese la ropa interior, póngase la bata y túmbese en la camilla. Aquel día yo estaba tumbada en la consulta del ginecólogo con solo una bata puesta para una revisión rutinaria. Sin embargo, el médico que entró en ese momento era Marcos, mi primer amor, a quien había conocido hacía 30 años. Al principio me sentí totalmente desconcertada y avergonzada, pero ahora él está tumbado a mi lado. La mano de Marcos rodeó mi cintura, y yo no podía respirar bien. Elena, la voz de Marcos temblaba al pronunciar mi nombre. Yo también temblaba igual que él. Les voy a contar cómo yo, una empleada del hogar de 60 años, y con 33 años de casada, terminé encontrándome con mi primer amor de hace 3 décadas, y cometiendo la mayor locura de mi vida. Antes de empezar, por favor, suscríbanse y denle a me gusta al vídeo. Todo es gratis. Soy Elena, tengo 60 años este año. Llevo 33 años casada, y actualmente trabajo como interna en la casa de un importante empresario, en el barrio de Salamanca, en Madrid. Todo ocurrió hace 3 años. El negocio de mi marido quebró por completo, solo quedaron deudas. Mi marido de 68 años iba de un trabajo temporal a otro, pero no traía dinero a casa. Al contrario, me pedía dinero a mí. Oye, mándame algo de dinero, lo necesito urgente. Al principio se lo enviaba, pero las llamadas llegaban 2 o 3 veces al mes, y un día me llamaron del bar donde solía ir mi marido. Señora, por favor, pague la cuenta pendiente de su marido. Ese día colgué el teléfono. Desde entonces no volví a contestar sus llamadas. De pequeña mi familia vivía muy bien. Mi padre tenía una empresa, y crecí sin que me faltara nada. Pero cuando estaba en 6º de primaria el negocio de mi padre quebró. Nos mudamos de madrugada como si estuviéramos huyendo. Ni siquiera pude despedirme de mis amigos. En ese entonces tenía un primer amor que se llamaba Marcos. Me fui sin decirle ni una palabra a Marcos. Marcos era un chico que estudiaba muy bien, nunca dejaba de ser el primero de la clase. Después escuché que Marcos me había estado buscando, pero con la situación de mi familia, ¿cómo iba a contactarlo? Simplemente seguí viviendo, me casé, tuve hijos, y viví 33 años cuidando de mi marido, pero cuando el negocio de mi marido quebró todo se derrumbó. Conseguí el trabajo de empleada del hogar en casa del empresario gracias a un conocido. El sueldo incluía alojamiento y comida, y estaba bastante bien. El primer día los señores me llamaron. Don Arturo parecía tener unos 60 y tantos años, y doña Carmen tenía unos 50 y tantos, casi 60. Elena, preferimos a personas mayores que a jóvenes, porque son más meticulosas trabajando. Le encargo mucho la casa. Doña Carmen continuó hablando. Lo primero y lo segundo es la discreción. Sobre mi vida privada o la del señor, haga como si no hubiera visto nada aunque lo vea, y como si no hubiera oído nada aunque lo oiga. Respondí que entendía. Doña Carmen era la directora ejecutiva de una famosa empresa de cosméticos, viajaba frecuentemente, y don Arturo también solía ausentarse mucho por el golf. Había muchos días en los que yo estaba sola en esa enorme casa. Gracias a la generosidad de doña Carmen, me dieron una pequeña habitación con cama y baño privado. Para ser cuarto de servicio estaba muy bien. Tenía que ir a mi casa una vez a la semana, y al principio iba para verle la cara a mi marido, pero cada vez que iba él solo hablaba de dinero. Mujer, este mes es realmente urgente, dame un poco más. Ya no quería ver a mi marido, que no entraba en razón. Ir a casa me asfixiaba, así que ahora casi no voy a casa. Le digo a doña Carmen que voy a casa, pero en realidad me voy de viaje yo sola. Voy a lugares cercanos como Toledo o Segovia, tomar un café sola, sentir el aire y pasar el día. Así era mucho mejor. Solo faltaba el papel del divorcio, pero hacía tiempo que sentía a mi marido como un extraño. Así viví 3 años. Entonces ocurrió un día. Regresaba de hacer la compra en el mercado. Había comprado la fruta y verdura que le gustaba a don Arturo, y entré en casa. Justo cuando iba a abrir la puerta y organizar las cosas sonó el interfono. Miré la pantalla y vi a un hombre de unos 60 y pocos años, sosteniendo una caja de pasteles. Pulsé el botón del interfono. El hombre habló. Me he mudado a la casa de enfrente, y venía a traer unos pasteles. Preguntó si estaba el señor. Respondí. El señor no está en este momento. Entonces el hombre volvió a preguntar. ¿Entonces es usted la señora? Dije que no. Le dije que yo era la persona que trabajaba allí, pero el hombre preguntó si podía dejar los pasteles de todos modos. Parecía que se acababa de mudar cerca.
Abrí la puerta y salí al rellano, iba a recibir la caja de pasteles, pero en el momento en que vi la cara del hombre me quedé helada. Marcos. Era mi primer amor de la universidad hace 30 años. Marcos también me reconoció al instante. Sus ojos se agrandaron y su boca se abrió. La mano que sostenía la caja de pasteles se quedó inmóvil. Nos miramos así durante un buen rato. No me salían las palabras. Marcos habló primero. Dijo mi nombre. Elena, ¿verdad? Respondí con voz temblorosa. ¿Eres Marcos de verdad, eres tú? Marcos seguía con cara de sorpresa. Luego asintió lentamente con la cabeza. Sentí que la cara me ardía. Me sentía muy avergonzada de que me viera trabajando como empleada del hogar. Pensé cómo podía verme así. De pequeña vivíamos muy bien. Mi padre tenía una empresa, y yo era la que mejor vestía en el colegio. Era la chica más popular de la clase. Marcos estudiaba mucho. Incluso en la universidad nunca dejó de ser el número 1. Era un chico callado y bueno, pero conmigo hablaba bastante. En los recreos venía a mi sitio y me preguntaba cosas. En ese entonces a mí también me gustaba Marcos. Los amigos solían bromear diciendo que Marcos y Elena siempre iban juntos, pero en las vacaciones de invierno del primer año de universidad, el negocio de mi padre quebró. Nos mudamos urgentemente de madrugada, sin decírselo a nadie. Me fui sin despedirme de Marcos. Después escuché por amigos que Marcos me había estado buscando. Escuché que preguntó por todas partes para saber dónde nos habíamos mudado. Pero no podía contactarlo. Mi casa estaba arruinada, mi padre huía de las deudas, y vivíamos en un pequeño cuarto alquilado. ¿Cómo iba a mostrarle esa imagen? Simplemente viví. Pensé que Marcos también me habría olvidado. Pero ahora, después de 30 años, nos volvemos a encontrar así. Y encima yo trabajando de sirvienta. Marcos preguntó. ¿Trabajas aquí? Asentí con la cabeza. No me salía la voz. Marcos se quedó callado un momento, y luego dijo que tenía una clínica en Madrid, y que hace poco había abierto una consulta cerca de este barrio. Dijo que estaba repartiendo pasteles para saludar, luego dijo que quería darme su tarjeta pero que no tenía ninguna encima, y que me la daría sin falta la próxima vez. Yo solo asentí, no sabía qué responder. Marcos me entregó la caja de pasteles. En el momento en que nuestras manos se rozaron, el corazón me dio un vuelco. Marcos me miró una vez más. Luego se dio la vuelta y bajó las escaleras. Me quedé allí parada mirando la espalda de Marcos. Cuando terminó de bajar las escaleras y salía afuera, se giró una vez. Nuestras miradas se cruzaron. Marcos se detuvo un momento, inclinó ligeramente la cabeza y se fue. Esa actitud parecía ser para no incomodarme más. Entré en la casa abrazando la caja de pasteles. Me temblaban las manos al cerrar la puerta. Dejé los pasteles en la cocina y me miré al espejo. Tenía la cara completamente roja. Habían pasado 30 años. Durante ese tiempo me casé, tuve hijos, y viví cuidando de mi marido. Ahora soy una asistenta de 60 años. ¿Cómo habrá vivido Marcos? Se hizo médico. Si abrió una clínica de ginecología, debe vivir bien. Era muy diferente a mí. Ni siquiera pude preguntarle cómo estaba. De hecho, si el negocio de mi padre no hubiera quebrado, yo también podría haber sido médico como Marcos, y vivir bien, pero lamentarse por el pasado era una pérdida de tiempo. No, ahora el lamento no tenía sentido, aunque nos llamamos por nuestros nombres, y entré huyendo. En realidad la vergüenza era mayor. Esa noche no pude dormir. La cara de Marcos seguía apareciendo en mi mente, no la imagen de hace 30 años, sino la que vi hoy. Había envejecido, pero seguía teniendo esa mirada serena. Recordé cómo sus ojos temblaron al verme. Me cubrí con la manta. Me dije que no pensara en ello, pero lo que dijo de que vivía enfrente me ponía muy nerviosa. Solo hay que saludar y pasar, no hay necesidad de preocuparse. Pensando en eso, cerré los ojos, pero no me dormí hasta el amanecer. Pasaron unos días. Tenía miedo de volver a encontrarme con Marcos, pero afortunadamente no nos cruzamos. Pero surgió un problema. Normalmente iba al ginecólogo por unos problemas femeninos. Me hacía revisiones cada 3 meses, iba a una clínica donde había una doctora, siempre iba a ginecólogas mujeres. Estaba cerca de mi casa, pero quedaba un poco lejos de la casa de don Arturo. Ese día también planeaba ir a la revisión. Preparé el desayuno del señor, terminé de lavar los platos y limpié. Miré el reloj.
Y eran las 2, si salía ahora iba un poco justa de tiempo. Justo cuando iba a salir por la puerta don Arturo llamó. Elena, hoy terminé el golf temprano. Llegaré sobre las 4, ¿podría cenar un poco más temprano? Sí, respondí que entendido. Colgué el teléfono y volví a mirar el reloj. Si el señor viene a las 4 no me daba tiempo a ir a mi clínica habitual, tardaba más de 40 minutos en llegar allí. Dudando vi el letrero de la clínica de ginecología que habían abierto hace poco, no había otra opción, tenía que volver antes de que llegara el señor. Bajé las escaleras y entré en el edificio de enfrente, la clínica estaba en la 3ª planta, abrí la puerta, y entré. Una joven recepcionista estaba sentada. Bienvenida. Preguntó si era la primera vez. Dije que sí. Di mi DNI, y mi nombre, Elena García. La empleada creó la ficha, y me dijo que esperara en la sala de espera frente a la consulta. Al ser una clínica nueva no había mucha gente. Me senté en el sofá de espera. Una enfermera salió y dijo mi nombre. Elena, pase por favor. Me guiaron al vestidor junto a la consulta. La enfermera dijo, quítese la ropa interior, póngase la bata y túmbese en la camilla. La enfermera salió, y yo me quité la ropa con mis manos habituales, me puse la bata y me tumbé en la camilla. Intenté calmar mi respiración mirando al techo, pero mi corazón latía como loco. De hecho me incomodaba que me atendiera un médico hombre. Escuché pasos, el sonido de la puerta abriéndose. Hola Elena, ¿qué molestias tiene hoy? La voz se detuvo, giré la cabeza. Era Marcos. Marcos también se quedó completamente rígido al verme. La mano que sostenía la ficha se detuvo en el aire. Sentí fuego en la cara. Noté cómo subía el calor por todo mi cuerpo. Ahora yo estaba tumbada en la camilla sin ropa interior y solo con una bata puesta. Delante de Marcos, Marcos reaccionó primero. Tosió una vez y habló con voz tranquila. Elena, tranquila. Soy médico, así que estate cómoda como paciente. No tienes que avergonzarte. Pero ¿cómo iba a estar cómoda? Estaba tumbada así, delante de mi primer amor, después de 30 años. Marcos se acercó, se sentó en la silla junto a la camilla. ¿Has venido a una revisión hoy? Asentí con la cabeza. No me salía la voz. Marcos miró la ficha. Es una revisión periódica. Relájate, terminará pronto. Marcos estaba calmado. Estaba completamente en modo médico, pero vi que sus manos temblaban ligeramente. Empezó la revisión, yo solo miraba al techo. No podía cerrar los ojos. Si cerraba los ojos, me sentiría más consciente. Cada vez que la mano de Marcos me tocaba, sentía como una corriente eléctrica por todo el cuerpo. Sabía que éramos médico y paciente, pero no podía evitarlo. Mi respiración se volvió agitada. Traté de aguantar para que no se notara, pero Marcos preguntó, ¿te molesta? ¿Te duele? Dije que no en voz baja. La revisión terminó más rápido de lo que pensaba. Marcos se levantó y se lavó las manos. No parece haber nada especial, pero vamos a hacer una ecografía por si acaso. Trajo la máquina de ultrasonido. Se sentó de nuevo junto a la camilla. Cuando aplicó el gel frío en mi vientre, se me puso la piel de gallina al contacto con su mano. Marcos explicaba mirando el monitor cómo estaba el útero y los ovarios. Había muchos términos médicos, y no entendía bien, pero entendí que no había problemas. Ya está todo. Vístete y ven a la consulta. Marcos salió y yo me levanté y me vestí. Me temblaban tanto las manos que tardé un buen rato en abrochar los botones. Me miré al espejo. Tenía la cara roja como un tomate. Me vestí y entré en la consulta. Marcos estaba sentado en el escritorio, escribiendo algo en la ficha. Me vio y me dijo que me sentara en la silla de enfrente. Los resultados están bien. No hay ningún problema especial. Puedes venir a la próxima revisión dentro de 3 meses. Marcos le pidió a la enfermera que nos dejara un momento a solas. Cuando la enfermera salió, Marcos sacó una tarjeta del cajón. Elena, el otro día no pudimos saludarnos bien. Esta es mi tarjeta. Llámame cuando tengas tiempo. Cogí la tarjeta. Al rozarse nuestras manos el corazón me volvió a dar un vuelco. Vale, de acuerdo. Apenas dije eso y me levanté. Salí de la consulta, recogí la receta, y salí del edificio. Mientras volvía a la casa de don Arturo, no tenía fuerzas en las piernas. Abrí la puerta, entré y me miré al espejo. Aún tenía la cara roja, bebí un vaso de agua y me senté en el sofá.
De joven también tuve momentos así, momentos en los que ardía de deseo, pero eso era cosa del pasado, y ahora tengo 63 años, pero hoy en un lugar inesperado pasé por esta situación, lo mostré esa imagen a Marcos, qué vergüenza. Especialmente la postura era muy vergonzosa, pero era extraño, no me desagradaba, seguía recordando esa sensación cada vez que la mano de Marcos me tocaba, el corazón latiendo fuerte y el hormigueo en las puntas de los dedos. Sacudí la cabeza. Dije que no pensara en ello. En ese momento sonó el móvil. Era un mensaje. Al ver el mensaje se me cortó la respiración. Elena, gracias por venir hoy a la consulta. Espero que no te hayas sentido incómoda. Si tienes tiempo, ¿te apetece cenar hoy? Me temblaban las manos. Marcos me pedía cenar juntos. Después de 30 años, iba a escribir una respuesta, pero me detuve. No sabía qué decir. Quería verlo, sinceramente, pero sentía que no debía verlo, y dudaba si estaba bien encontrarnos. Yo soy una mujer casada, y aunque lo mío con mi marido ha terminado sobre el papel, seguimos siendo esposos, y encontrarme con mi primer amor siendo una empleada del hogar me daba mucha vergüenza. Al final envié la respuesta: ahora no puedo, lo siento. Después de enviar el mensaje, sentí un vacío en el pecho. Dejé el móvil y me senté en el sofá. Tenía que preparar la cena de don Arturo, pero no podía mover las manos. Entonces volvió a sonar el móvil. Esta vez era doña Carmen. Elena, hoy cenaremos fuera con el señor, y llegaremos tarde. ¿No hace falta que prepare la cena? Sí, entendido, respondí. Doña Carmen continuó. Ah, y hoy tendrá que dormir sola. Nos ha surgido un asunto urgente con el señor, y volveremos mañana por la noche. Dormir sola. Sí, entendido. Doña Carmen preguntó antes de colgar. Elena, si tiene cosas que hacer hoy puede ir a su casa. De repente tuve una idea. Entonces podría ir un momento a mi casa. Tengo que recoger unas cosas. Doña Carmen respondió riendo. Claro, vaya tranquila. Colgué y miré el móvil. El mensaje que le envié a Marcos seguía en la pantalla. Hoy no puedo. Lo siento. Me temblaban los dedos. Volví a escribir el mensaje. Antes dije que no podía, pero me ha quedado tiempo libre. Podemos vernos. Al pulsar el botón de enviar, el corazón me latía con fuerza. La respuesta llegó enseguida. ¿De verdad dónde nos vemos? Parecía escuchar la voz de Marcos, una voz sorprendida pero alegre. ¿Qué tal por la zona de Plaza de España a las 7? Bien. Reservaré un sitio. Te mando mensaje cuando decida el lugar. Dejé el móvil, miré el reloj. Eran las 4:30, faltaban 2 horas y media para las 7. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el armario. Solo tenía ropa de trabajo o ropa cómoda. No tenía ropa adecuada para salir. Saqué un vestido que estaba más o menos bien. Lo compré hace unos años, pero aún estaba decente. Me duché, me lavé el pelo y me puse crema. Me miré al espejo. Era un rostro de 60 años. Tenía arrugas, y la piel no era como antes. Me maquillé. Últimamente no me maquillaba, pero hoy sentía que debía hacerlo. Me puse base, me pinté las cejas y los labios. Como hacía tanto tiempo mis manos eran torpes. Me vestí. El vestido era un poco ajustado, así que me sentía un poco cohibida, pero no tenía otra cosa. Me volví a mirar al espejo. Parecía un poco mejor. Para tener 63 años no estaba mal, ¿verdad? Cogí el bolso, metí la cartera, el móvil y el pintalabios en un pequeño bolso cruzado, miré el reloj, y eran las 6. Al salir por la puerta el corazón me latía con fuerza. Cada vez que respiraba empeoraba. Me puse la mano en el pecho. Latía como loco. No sé por qué estoy así. Es solo una cena. No, en el fondo lo sabía. Es mi primer amor que encuentro después de 30 años, y es una cita en condiciones. Respiré hondo, y abrí la puerta. Bajé las escaleras con las piernas temblando, cogí un taxi, y fui hacia Plaza de España. Mirando por la ventana pensé, estará bien esto. Soy una mujer casada y tengo marido. Pero mi marido lleva 3 años sin darme ni un céntimo y solo me pide dinero. No le importo nada, es como si hubiéramos terminado aunque no hayamos entregado los papeles. Aún así me preguntaba si estaba bien verlo. El taxi llegó a Plaza de España. Pagué y bajé. Entonces alguien me llamó. Elena, giré la cabeza. Marcos estaba allí de pie. Era diferente a hace 30 años, pero quedaba algo de aquella sensación,
Has llegado pronto. Has esperado. Negué con la cabeza. Yo también acabo de llegar. Marcos miró alrededor y dijo sonriendo. Elena, ¿te apetece ir a un bar de tapas como en los viejos tiempos? He encontrado uno parecido al que íbamos siempre después de los exámenes. Hace 30 años. ¿Quieres ir? ¿De tapas? Me encanta. Sí. Vamos. Marcos caminó delante. Yo le seguí. Tras pasar un par de callejones vimos el bar. Tenía ese ambiente clásico y acogedor. Entremos. Cuando Marcos abrió la puerta, el olor de su perfume rozó mi nariz. Era el olor de hombre que había olvidado. Había algunos clientes dentro. Unos señores bebían vino. Nos sentamos en una mesa del rincón. Vino el camarero. Marcos pidió una botella de vino tinto, unas cañas, jamón, croquetas y gambas. ¿Vino? Pregunté. Sí. Bebamos una copa después de tanto tiempo. ¿Te parece bien? Está bien, pero yo no aguanto mucho el alcohol. ¿Qué hago si me emborracho? No pasa nada. Te llevaré a casa. Trajeron el vino. Marcos sirvió en las copas. Sigues con esa costumbre. Decías que me llevarías a casa, y siempre acababas tú peor. ¿Te acuerdas hasta de eso? No caí 1 o 2 veces. Hoy no caeré. Así que no intentes nada raro. De repente, ¿qué cosas dices? ¡Qué vergüenza! ¿Cuántos años han pasado ya? Chocamos las copas. El vino bajó por mi garganta. Era fuerte. Casi tosí. ¿Estás bien? Sí. Sabe amargo quizás porque hace mucho que no bebo. Marcos se rió. ¿Te acuerdas de antes, cuando terminábamos los exámenes íbamos a tapear y pedíamos vino y bravas? Llegaron las tapas, el jamón brillaba, comí un poco, estaba delicioso. Bebí un sorbo de cerveza, era mejor que el vino. Marcos habló. Elena, te estuve buscando todo el tiempo, mis manos se detuvieron. ¿De verdad? Sí, sentí un nudo en el pecho. Me presentaron a muchas mujeres, pero seguía pensando en ti. Pero te casaste. Marcos sonrió con amargura. Lo hice. A los 40 y tantos mis padres insistían mucho. Bebí otro sorbo de vino. Mi mujer está en el extranjero con los hijos, ahora soy un padre a distancia. Debes sentirte solo. Sí. Es solitario. Los veo 1 o 2 veces al año. Casi no hay contacto. Marcos me miró. Tú eres feliz. Me salió una risa amarga. Lo mío con mi marido se acabó. Solo no hemos firmado los papeles. ¿Qué pasó? Hace 5 años mi marido lo perdió todo, la casa y el negocio, por el juego. Y desde entonces, la situación fue difícil. Por eso empecé a trabajar de interna. Ya veo. Marcos me miró fijamente un buen rato. Llegaron más tapas, comiendo seguimos bebiendo vino. La botella se vació pronto. Marcos pidió otra botella. Oye, no estamos bebiendo demasiado. ¿Está bien? Hoy podemos beber un poco. Sentía la cara arder. Notaba cómo subía el alcohol. Trajeron la segunda botella. Marcos me sirvió otra vez. Mientras bebíamos hablamos de los últimos 30 años, de la época universitaria de Marcos, de su hospital, de mi vida de casada. ¿Cuánto tiempo pasó? Estaba bastante borracha. Tenía la cara roja y hablaba más. Marcos también parecía borracho. Tenía la mirada un poco borrosa. Marcos me miró y se rió. Una risa traviesa. Elena, ¿por qué tú hoy en la consulta vi que sigues igual? De repente recuperé la lucidez. ¿Qué cosa? Marcos dijo girando la copa de vino. ¿Qué va a ser? Todo sigue igual. Sentí fuego en la cara. ¿Qué estás diciendo? Es broma, pero sinceramente pensé mucho en ti cuando éramos jóvenes. Tenía curiosidad entonces por cómo sería Elena. El corazón me latía con fuerza. Me daba vergüenza, pero al mismo tiempo sentía algo extraño. ¿Estás loco? ¿Qué dices ahora? Sí, estoy loco, ¿verdad? Llevo 30 años loco. La voz de Marcos bajó. Hoy en la consulta fue realmente difícil. Tenía que comportarme como médico, pero no dejaba de verte a ti, a la Elena que me gustaba desde el colegio. Sentí que el corazón me iba a estallar. Bebí el vino de un trago. Las palabras subieron hasta mi garganta, pero no salían. Luchaba en mi mente si decirlo o no. Oye, pero ¿por qué solo miras tú? Marcos se detuvo. Con la copa en la mano, yo también quiero ver. Los ojos de Marcos se agrandaron. Yo también me sorprendí. No sabía que saldrían esas palabras de mi boca. Pero no podía parar. Tú también has visto todo lo mío, así que yo también debería ver una vez, ¿no? Marcos me miró fijamente.
Para que sea justo, yo también quiero ver. Sentí que mi respiración se agitaba. Elena, eso es injusto. Yo te enseñé todo. Mi voz temblaba. Estaba avergonzada, pero sentía un calor extraño recorriendo mi cuerpo. También tengo curiosidad por saber si lo tuyo sigue igual. Marcos, yo también quiero ver. Marcos dejó la copa. Vi que le temblaban las manos. Su mirada vacilaba. En ese breve momento, eligiendo las palabras, yo tampoco podía respirar bien. ¿Lo dices en serio? Sí. De hecho, no sabía bien qué estaba diciendo. Si era el alcohol o si algo reprimido durante 30 años había estallado. De joven yo era atrevida. También era segura. No era la más popular de la clase por nada. Decía lo que quería, y hacía lo que quería. A Marcos le gustaba eso de mí, porque él era tímido. A Marcos le fascinaba que yo fuera tan directa, pero después de casarme viví aguantando todo. Durante 33 años, hoy no podía. Marcos me miró un buen rato, y sonrió lentamente. Vale, te enseñaré. El corazón me latía como loco. Marcos se inclinó hacia adelante y susurró. Entonces volvemos hoy a tener 20 años olvidando nuestra edad. Hagamos todo lo que no pudimos hacer entonces, volver a hace 30 años. Asentí con la cabeza. Sin darme cuenta, Marcos llamó al camarero. Para pagar, me quedé sentada mirando la copa, me temblaban las manos. ¿Qué estoy haciendo ahora? Marcos y yo somos personas casadas. Tengo marido. Pero mi marido lleva 5 años sin interesarse por mí. No me ha tocado la mano ni una vez en años. ¿Años? Aún así es correcto esto. Algo subía desde mi pecho. Una emoción que no sabía si era miedo o emoción. Marcos volvió. Vamos. Me levanté. Me flaqueaban las piernas. Salimos del bar. El aire frío me golpeó la cara. Pensé que me despejaría, pero no. Me sentía más mareada. Marcos me agarró del hombro. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Marcos paró un taxi. Nos sentamos juntos en el asiento trasero. El conductor arrancó. Miré por la ventana. Las luces de la calle pasaban rápido. La mano de Marcos cogió la mía. Estaba caliente. Por la fuerza con la que apretaba mi mano, supe que Marcos también estaba temblando. Estuvimos así un buen rato solo cogidos de la mano. El taxi se movió, y la rodilla de Marcos rozó ligeramente la mía, aunque fue un roce breve. Sentí una sensación extraña y un temblor raro que me impedía apartarme, y a la vez querer tocar más. Aunque hablé con seguridad, en realidad tenía muchas dudas. Tengo marido, y esta es mi primera locura. En 63 años de vida nunca había cogido la mano de un hombre que no fuera mi marido. El taxi paró frente a un hotel. Vi la entrada del hotel. Luces brillantes estaban encendidas. Marcos me miró. ¿De verdad no te arrepientes de lo que dijiste antes? Hubo un largo silencio. Me mordí el labio. 2 voces luchaban en mi interior. No lo hagas. Eres una mujer casada. Pero la otra voz era más fuerte. Yo también soy mujer. Hoy quiero olvidarme de todo. Las palabras salieron de mi boca. Sí, entremos. Marcos me cogió fuerte de la mano y entramos en el hotel. Pasamos el vestíbulo y fuimos a recepción. Marcos pidió una habitación, cogimos la tarjeta, y subimos al ascensor. Los números subían. 7ª, 8ª, 9ª paró en la 12ª planta. Se abrió la puerta, y caminamos por el pasillo. Habitación 1207. Marcos pasó la tarjeta. La puerta se abrió y entramos. Escuché el sonido de la puerta cerrándose. Pensé que ya no había vuelta atrás. La habitación estaba en silencio. Solo estaba encendida una lámpara junto a la cama. Marcos abrió el minibar. Tomamos otra cerveza. Asentí con la cabeza. Tenía sed. Marcos sacó 2 latas de cerveza. Y me dio una. Abrí la lata. El sonido del gas resonó en la habitación. Bebí un sorbo, pero me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la lata. Estábamos sentados en el borde de la cama. Marcos también bebió cerveza. Sin decir nada, no tenía cabeza para nada. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Es esto correcto? Esos pensamientos revolvían mi mente. Pero al mismo tiempo sentía algo caliente ardiendo en mi pecho. Parecía que una brasa apagada durante 30 años volvía a revivir. Marcos dejó la lata primero. El sonido al dejar la lata pareció una pequeña señal de decisión. La dejó en la mesa y me miró. Elena, si no te arrepientes ahora, ¿verdad?
Antes de responder sentí que se me encogía el pecho. Debería arrepentirme ahora. Pensé en mi marido, la persona con la que viví 33 años, pero estaba agotada después de 5 años, y era una persona que nunca me vio como mujer. No me arrepiento, mi voz temblaba, pero hablé con claridad. Marcos sonrió lentamente. Yo también dejé la lata, me temblaban las manos, y sonó al chocar con la mesa. Marcos cogió mi mano, era una mano cálida. Elena, dijiste que querías ver. Me ardió la cara, me ardían hasta las orejas y me costaba respirar. Sí, ¿de verdad quieres que te enseñe? Sentí que el corazón me iba a estallar. El sonido de los latidos en mi pecho se escuchaba hasta en mis oídos. Enséñame rápido. Yo también. Marcos se levantó lentamente. Empezó a desabrocharse los botones de la camisa, despacio. Yo simplemente miraba eso, sin poder respirar bien. Se vio su pecho, era el pecho de un hombre de 63 años, pero se veía firme, se notaba que hacía ejercicio. Se quitó la camisa por completo, cayó al suelo, se desabrochó el cinturón, el sonido metálico resonó en la habitación al caer al suelo. Ese sonido se escuchó especialmente fuerte. Marcos se detuvo un momento. Elena, tú también. Me quedé mirando, y me levanté. No tenía fuerzas en las piernas, y me tambaleé. Me temblaban las manos y el vestido no subía bien. Lo subí despacio. Me lo quité por la cabeza y lo dejé al lado. Sentía la mirada de Marcos, me miraba ardientemente. Me temblaban las manos, y tardé un rato. Ahora solo me quedaba la ropa interior, y mi corazón latía demasiado rápido. Nos miramos parados a cierta distancia. Marcos llevó su mano primero, bajó lentamente. De repente se me cortó la respiración y mi mirada bajó. Era muy diferente a lo que imaginaba. Marcos, sí. Estás increíble ahora mismo. Marcos debía saber qué significaba eso. Marcos sonrió tímidamente. Aunque pasen los años no cambia. El corazón me latía con fuerza. Solo había vivido con mi marido. Y Marcos era un mundo completamente diferente. Mi marido nunca fue satisfactorio desde el principio. Elena, tú también eres completamente diferente a cómo estabas en la clínica. Recuperé la consciencia, también desabroché el cierre de atrás. Me temblaban las manos y tardé mucho. Se soltó, bajé los tirantes y cayó al suelo. Escuché a Marcos tomar aire. Elena, eres increíblemente atractiva. Tienes 63 años, pero estás más guapa que cuando eras joven. Sentí ganas de llorar. Era algo que nunca había escuchado de mi marido. Ahora los dos estábamos sin nada. Marcos se acercó. Puso su mano en mi hombro, y donde tocaba su palma sentía calor. Se acercó más. Estábamos a una distancia de casi tocarnos. Sentía el calor de Marcos, no sentía fuego. Algo caliente abajo tocó mi vientre, una corriente recorrió todo mi cuerpo. Marcos envolvió mi cara con sus dos manos. Su cara se acercó lentamente. Sus labios tocaron los míos. Eran suaves. Al principio me besó con cuidado, pero poco a poco se hizo más profundo, los labios se abrieron, y las respiraciones se mezclaron, una corriente recorrió mi cuerpo, y al mismo tiempo sentí que me derretía. Se me fue la fuerza de las rodillas. Marcos me abrazó fuerte. Nuestras pieles se tocaron, mi pecho se apretó contra el de Marcos, y sentí los latidos de su corazón. El corazón de Marcos también latía como loco, y seguía sintiendo algo caliente abajo. El beso continuó. Durante un buen rato, la mano de Marcos bajó por mi espalda. Rodeó mi cintura. Mi mano también subió a la espalda de Marcos. Podía sentir sus músculos. Vamos a la cama, susurró Marcos. Asentí con la cabeza. Marcos caminó hacia la cama abrazándome. Me tumbó, con cuidado despacio. Las sábanas estaban frías, mi cuerpo estaba ardiendo, pero las sábanas estaban frías y se me puso la piel de gallina. Marcos también se tumbó al lado. Se tumbó de lado y me miró. Yo también me giré y miré a Marcos, nos miramos a los ojos un buen rato. No había palabras, simplemente nos mirábamos. Pensé si esto era correcto, pero de hecho hoy quería cometer la mayor locura. Estaba demasiado cansada mentalmente y arrepentida de mi vida, pero al ver a Marcos su mirada, me veía como a una mujer. Su mirada era diferente a la de mi marido. La mano de Marcos acarició mi pelo. Lo puso detrás de la oreja. Marcos volvió a besarme. Esta vez más profundo, más desesperado. Su mano bajó.
Hombros, brazos, cintura bajando lentamente. Mi mano también se movió. Acaricié la espalda de Marcos. Los labios de Marcos bajaron a mi cuello. Bajaron por la clavícula. Cada vez que sus labios tocaban mi cuello, mi cuerpo temblaba, se me escapó un pequeño gemido. La mano de Marcos tocó mi pecho. Era suave. Y con cuidado, despacio, nuestra respiración se agitó, y el aire de la habitación se calentó con nuestro calor. Hace tanto tiempo, murmuré sin darme cuenta, y la mirada de Marcos cambió. La mano de Marcos bajó. Mi cuerpo se estremeció. Sentí como electricidad desde la punta de los dedos hasta los pies. Sudaba por todo el cuerpo. Las sábanas se pegaban a mi espalda mojada por el sudor. Marcos, sí. Me siento rara. Sentía que mi cuerpo se calentaba cada vez más. Me faltaba el aire, pero al mismo tiempo, sentía que algo subía. Marcos se subió encima de mí. Nos miramos a los ojos. Sentí lo caliente de Marcos encima. Pero no podía parar. Marcos empezó despacio, sin prisas. Se me escapó otro pequeño gemido, y mi cuerpo tembló. Al ser después de tanto tiempo, estaba tensa, y al principio fue incómodo, pero poco a poco me relajé, pero dolía y a la vez gustaba. Era un nivel diferente al de mi marido. Marcos entraba cada vez más. Era una sensación que nunca había sentido. No podía aguantar. Mi respiración se volvió agitada, y la cama chirriaba. Se oía el sonido de las sábanas arrugándose, corría electricidad por mi cuerpo, y al mismo tiempo sentía que me quemaba. Sin darme cuenta, agarré la espalda de Marcos. Clavé las uñas. Sentí que algo subía desde mi pecho. Algo incontenible. Mi cuerpo se arqueó como un arco, hasta el punto de que mi espalda se separó de la cama. Todo mi cuerpo temblaba. Temblaba hasta la punta de los dedos y los pies, y salió un gemido que había estado conteniendo mucho tiempo. Marcos también tembló. Sentí cómo se tensaba todo su cuerpo. Estuvimos un buen rato abrazados, recuperando el aliento. El sudor caía como lluvia. El pelo de Marcos estaba pegado a su frente. Marcos se giró lentamente. Yo también me giré hacia Marcos. Estábamos tumbados mirándonos a la cara. Nos miramos un rato sin decir nada. ¿Estás bien?, preguntó Marcos. Sí. Ha sido increíble. De verdad es la primera vez. Sentí ganas de llorar. Nunca había sentido algo así con mi marido. El tamaño y el aguante son de otro nivel. Marcos se rió. Yo también, es la primera vez que siento algo tan bueno. Me dio un beso en la frente. Estuvimos así tumbados un rato. Solo se oía la respiración, pero era extraño. Aún sentía lo de Marcos. Marcos, sí, tú todavía. Marcos sonrió tímidamente. Mi corazón empezó a latir de nuevo. ¿Puedes una vez más? Sí, puedo. Marcos me abrazó. Empezó de nuevo. Esta vez más despacio, más profundo. Nos exploramos más cómodamente. ¿Dónde y cómo se sentía mejor? Hubo diálogo. Nos adaptamos el uno al otro. La segunda vez fue mejor que la primera. Más cómoda, más profunda, y duró más. Sentí el éxtasis varias veces. Marcos, creo que viene otra vez. ¿Cuánto tiempo pasó? Terminamos, pero no pasaron ni 30 minutos cuando Marcos preguntó: Elena, una más. ¿Es posible tener tanta resistencia a los 60 años? ¿Lo dices en serio? ¿De verdad puedes? ¿De verdad qué resistencia? La tercera, la cuarta. Respondí más activamente. Respiración, temblores, calor, todo era vívido. Y la noche se hizo profunda, pasando las 3 de la madrugada. Al final, tanto Marcos como yo estábamos completamente agotados. Nos tumbamos juntos en la cama, mojados de sudor. Marcos me abrazó. Apoyé mi cabeza en el pecho de Marcos. Escuchaba el latido de su corazón. Aún latía rápido. Elena, sí, hoy ha sido realmente maravilloso. Lo recordaré toda la vida. Yo también por primera vez me he sentido satisfecha como mujer. El brazo de Marcos se tensó, me abrazó más fuerte. Se me cerraban los ojos. Estaba muy cansada. Me dormí en los brazos de Marcos. Estaba cómoda. Por primera vez en 30 años, no parecía que fuera la primera vez en mi vida que dormía tan tranquila. Abrí los ojos sobre las 5 de la madrugada. Una luz tenue entraba por las cortinas de la ventana. Aún estaba oscuro, pero parecía que pronto saldría el sol. Marcos dormía profundamente, tumbado de lado abrazándome. Miré su cara dormida.
Estaba serena, tenía arrugas, pero durmiendo parecía joven. Se superponía la cara de aquel chico de hace 30 años. Lo miré un buen rato, me dolía el corazón. Anoche fue realmente maravilloso. Por primera vez en mi vida me sentí satisfecha como mujer, y por primera vez hice lo que quería, pero ahora no sé qué hacer, si debo seguir viendo a Marcos, si debo divorciarme de mi marido y empezar de nuevo con Marcos. A los 63 años, me preguntaba si es posible un nuevo comienzo a esta edad. Saqué lentamente mi brazo de Marcos. Marcos se movió pero no despertó. Bajé de la cama, recogí la ropa esparcida por el suelo. Recordé la noche anterior, quitarme la ropa, besar, tumbarnos en la cama, me ardía la cara, me vestí, me temblaban las manos, y me costó abrochar los botones. Había una nota del hotel en el escritorio, cogí el bolígrafo. ¿Qué debería escribir? Miré el papel en blanco un buen rato, luego escribí lentamente: Marcos, lo siento. Anoche fue maravilloso, nunca lo olvidaré, pero creo que esto es todo para nosotros. Tú también lo sabes. No volveremos a vernos. Gracias, Marcos, vive feliz. Dejé la carta en la mesita de noche. Miré a Marcos una última vez. Sentí ganas de llorar pero me aguanté. Cogí el bolso y abrí la puerta. Salí sin mirar atrás. Caminé por el pasillo y cogí el ascensor. Bajé al vestíbulo de la planta baja. El empleado de recepción saludó, pero no pude ni responder bien. Salí del hotel. El aire frío me golpeó la cara. Paré un taxi. Le pedí que me llevara a casa de don Arturo. Miré por la ventana. Estaba amaneciendo. Llegué a la casa. Abrí la puerta en silencio y entré. Fui a mi habitación y me senté en una esquina de la cama. Me temblaba todo el cuerpo. No tenía cabeza. Me duché, y el agua caliente corrió por mi cuerpo. Sentía los lugares donde las manos de Marcos me habían tocado. Hombros, pecho, cintura. Lloré. Lloré un buen rato en la ducha. No sabía por qué lloraba. Si era tristeza, felicidad o arrepentimiento, todo estaba mezclado. Terminé de ducharme y salí. Me cambié de ropa y me miré al espejo. Era la cara de una mujer de 63 años, pero parecía diferente a la de ayer. Parecía que algo estaba vivo. Me senté en el escritorio, y escribí mi renuncia. Sobre las 8 de la mañana llamé a doña Carmen. Señora, lo siento, pero quiero dejarlo hoy. Doña Carmen se sorprendió. De repente, ¿por qué? Ha pasado algo. Me ha surgido un asunto personal muy urgente. Lo siento mucho, Elena, aún así tan de repente. Lo siento mucho de verdad. Dejaré la renuncia en el escritorio. Colgué el teléfono. Hice la maleta. No tenía mucho. Una maleta grande era suficiente. Miré la habitación por última vez. Viví aquí 3 años. Pensé que ya me iba. Abrí la puerta y salí. Fui a mi casa, a esa casa donde estaba mi marido. Al abrir la puerta y entrar, mi marido estaba durmiendo en el sofá. Olía a alcohol. Miré a mi marido, la persona con la que he vivido 33 años, pero ya no sentía nada. Entré en la habitación y recogí más ropa. Cogí la cartilla del banco y los sellos. Mi marido se despertó. Ah, ¿has venido? Sí. Miré a mi marido. Divorciémonos. Mi marido abrió mucho los ojos. ¿Qué divorcio? Te enviaré los papeles del divorcio a través de un abogado. De repente, ¿por qué aguantaste 33 años? Ya no quiero aguantar más. Mi marido intentó decir algo pero no quería escuchar. Cogí la maleta y salí de casa. No miré atrás. Fui a la estación de autobuses. Dudando a dónde ir, compré un billete para Valencia. Quería ver el mar. Subí al autobús. En cuanto me senté en la ventana, el autobús arrancó. Sonó el móvil. Era doña Carmen. Elena, hace un momento vino un tal Marcos buscándola. Preguntó si estaba, y le dije que lo había dejado. Está bien, ¿verdad? El corazón me dio un vuelco. Señora, lo siento. Colgué. Pero llegó un mensaje. Era Marcos. Abrí el mensaje. Elena, ¿por qué hiciste eso? Me sorprendió la carta. Fui a casa del señor, y me dijeron que lo dejaste. ¿Pasa algo? ¿Dónde estás? Llámame, por favor. Me salieron las lágrimas. Llegó otro mensaje. Elena, estoy preparado para todo. Empecemos de nuevo. ¿Qué importan los 63 años? Aún podemos vivir 20 años más. Quiero estar contigo de nuevo. Por favor, llama. Seguían llegando mensajes.
Elena, por favor, ¿dónde estás? Metí el móvil en el bolso, miré por la ventana, Madrid se alejaba cada vez más. Las lágrimas caían, recordé la cara de Marcos. La cara que me abrazaba anoche. Estoy preparado para todo. El mensaje de Marcos rondaba mi cabeza. Podremos empezar de nuevo. A los 63 años, me preguntaba si podría divorciarme de mi marido y empezar de cero con Marcos. No lo sé, tenía miedo, pero al mismo tiempo anoche fue tan bueno. Después de 30 años, no por primera vez en mi vida, me sentí satisfecha como mujer, y sentí que estaba viva. Debería guardar esa noche solo como un recuerdo. Quizás eso sea más hermoso. O debería tener valor y volver con Marcos. No sabía qué hacer. El autobús seguía corriendo. Corría por la autopista, cruzaba túneles y pasaba montañas. El paisaje de la ventana cambiaba. Los edificios de Madrid desaparecían y empezaban a verse pequeños pueblos. El móvil seguía sonando. Eran mensajes de Marcos, pero no los miré. Cerré los ojos. Recordé la noche anterior, el momento en que Marcos envolvió mi cara con sus manos, el momento del beso, el momento en que me quitaba la ropa despacio. Esas sensaciones de mi cuerpo calentándose eran vívidas. Elena, eres guapa. Parecía escuchar la voz de Marcos. Palabras que nunca escuché de mi marido. Pensé qué he estado haciendo durante 33 años. Cuidando de mi marido, criando hijos, haciendo tareas de casa. Nunca viví ni un día para mí. Ayer fue la primera vez, el día que hice lo que yo quería por primera vez. El día que elegí yo por primera vez. Pero ahora, ¿qué debo hacer? El autobús paró en un área de servicio. La gente bajó. Yo también bajé. Fui al baño. Y al salir me senté en un banco. Saqué el móvil. Había más de 20 mensajes de Marcos. Abrí el último mensaje. Elena, no sé dónde estás, pero verás este mensaje. Lo digo en serio. No creo que pueda vivir sin ti, te busqué 30 años, y ahora no puedo perderte. Por favor, vuelve, o dime dónde estás, iré a buscarte. Empecemos de nuevo. ¿Qué importan? Los 63 años. El amor no tiene edad. Por favor, Elena. Volví a llorar. Me temblaban las manos, dudé si contestar o no. Estuve un buen rato mirando el móvil. Me temblaban los dedos, pero cerré la pantalla de mensajes. Aún no lo sé. ¿Qué debo hacer? Volví a mirar por la ventana. Se veía la montaña, montañas llenas de árboles. La estación iba hacia el otoño. Las hojas se teñían de amarillo y rojo. Era bonito. No sé cuánto hacía que no veía un paisaje tan bonito. Durante 33 años nunca miré bien a mi alrededor. Solo corría mirando hacia adelante, cuidando del marido, criando a los hijos. No tenía vida propia. Ayer fue el principio, el día que viví mi vida. Me pregunto si eso es lo correcto, o si estará mal. No lo sé. Pero una cosa era segura, por primera vez estoy eligiendo, no la que escuchaba al marido, miraba por la familia política y cuidaba de los hijos, sino Elena. Elena de 60 años está eligiendo por sí misma a dónde ir, con quién estar, cómo vivir. Sea lo que sea, ahora lo decido yo. Tenía miedo, porque es algo que nunca he hecho en 63 años, pero al mismo tiempo me emocionaba. El corazón me latía, como cuando cogí la mano de Marcos ayer. Volví a mirar el móvil. Había llegado otro mensaje de Marcos. Elena, te quiero. Eran 2 palabras. Las lágrimas brotaron de golpe. La señora de al lado me miró sorprendida, pero no me importó. Simplemente lloré. Un buen rato. El autobús seguía corriendo, hacia Valencia, hacia donde está el mar. Metí el móvil en el bolso. Aún no voy a contestar. Necesitaba tiempo para pensar. Mirando el mar, escuchando el sonido de las olas, lo pensaré despacio. Si iré con Marcos, si viviré sola o si buscaré otro camino. No sé qué elección tomaré, pero sea lo que sea, lo decidiré yo. Por primera vez, Elena de 60 años, miré por la ventana. El cielo se extendía azul. Las nubes pasaban lentamente. No sé a dónde van, pero iban. Yo también. No sé a dónde iré, pero estaba yendo. Hacia mi vida. Por primera vez, el autobús seguía corriendo.